Vamos a dar continuidad al foro con el panel número 1 que se titula Sistematizar y generar saberes, retroalimentación y aportes a los sistemas alimentarios acuáticos. La moderación para este panel quedará a cargo de la maestra en comunicación Denise Flores, quien además dirige nuestra oficina de comunicación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a todas y todos los que están aquí, también los que están conectados. Bueno, pues vamos a empezar con este primer panel, que como ya mencionó la doctora, tiene que ver con sistematizar y generar saberes. Y en este panel hablaremos sobre los sistemas alimentarios acuáticos y los desafíos cada vez más complejos que enfrentan. Hoy nos reunimos para explorar cómo la sistematización de la información oceánica y de las actividades productivas pueden convertirse en una herramienta clave para su fortalecimiento. Uno de los puntos centrales de este panel es comprender que no se trata solo de documentar lo que hacemos, sino también de crear conocimientos que realmente retroalimenten políticas, prácticas y estrategias de conservación. Para justo pues, comenzar con esta discusión, nos acompaña el maestro Mauricio Márquez Corona, y que me voy a permitir leer una breve semblanza. El maestro Márquez Corona posee formación multidisciplinaria en economía por parte de la UAM, gestión pública por parte del Tecnológico de Monterrey, relaciones internacionales por parte del UNAM y proyectos de desarrollo por parte de la Salle, lo que le permite abordar políticas públicas con una perspectiva integral. Su trayectoria de 3 décadas en el INEGI, incluyendo 20 años como coordinador estatal, le brindó expertise en generación y análisis de información estadística para políticas ambientales basadas en evidencia. También, presidió el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el INDABIN, de 2019 al 2022, gestionando políticas del patrimonio nacional con valor ambiental. Actualmente, como miembro de la Junta de Gobierno del INEGI y vicepresidente del Subsistema Nacional de Información Económica, supervisa la producción de datos estadísticos que sustentan políticas ambientales, monitoreando indicadores de sostenibilidad y cambio climático. Bienvenido, maestro, muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Eric de la Barrera Montpellier, no sé si lo mencioné bien, es biólogo por la Universidad de Guadalajara y doctor por la UCLA, con estancias postdoctorales en universidades de Estados Unidos y México. Es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, miembro del SNI nivel 2. Su especialidad en ecofisiología de plantas y cambio global aborda implicaciones en sistemas alimentarios, estudiando respuestas a temperaturas altas, sequía y nitrógeno atmosférico. Con cerca de 80 trabajos académicos y más de 1000 citas, combina investigación con divulgación científica. Ha participado en consejos consultivos de organismos genéticamente modificados y cambio climático, además de colaborar con Harvard, UCLA y Free Zurich. Su experiencia en políticas públicas ambientales y alimentarias lo posiciona como experto en la intersección ciencia-política para sostenibilidad. Muchas gracias por acompañarnos también el día de hoy, doctor, perdón. Bueno, entonces comenzaré con un par de preguntas para justo pues motivar la discusión y ¿les parece si primero comenzamos con usted, maestro Márquez, que entiendo que ya hay una presentación lista? Son dos preguntas muy concretas, justo enfocado en esto de la generación de datos y qué hacer con ellos. Primero, ¿cuál es la importancia de las plataformas de información oceánica para la toma de decisiones? Y la otra sería, ¿cuáles son las oportunidades que tiene la academia para aportar información que permita alimentar las plataformas de información? Sí. ¿O quiere, no sé si se va a levantar o...? Voy acá, si me permite. Bueno, muy buenas tardes. Ya había tenido la oportunidad de saludarlos. Agradezco mucho que estén aquí después de estos minutos, estas horas ya de trabajo. Quiero decirles que las preguntas son muy interesantes. Me gustan las respuestas concretas y muy directas, ¿no? Aunque tengo una presentación que va más a contextualizar cosas. Rápido tengo que decidir si doy la respuesta concreta o directa o me voy a la contextualización. Voy a empezar por la respuesta concreta y directa. Las plataformas nos parecen fundamentales. ¿Por qué?
porque ningún dato se construye sobre la nada. Los datos se construyen sobre recopilación de campo que busca darnos un píxel de la realidad, ¿no? Y ya la metodología para construir el dato, pues nos dice cómo se están trabajando esos diferentes píxeles para construir esa realidad cambiante que cuando ya la tenemos, pues ya seguramente es otra, que es el principal desafío. Les pongo un ejemplo muy rápido. Para lo que hoy estamos buscando en el INEGI es tener contabilidad oceánica, el primer insumo tiene que ver con el estado de los recursos marinos. Uno de estos insumos, pues, es la línea costera, ¿no? Que precisamente permite marcar ese límite. No quiero abundar mucho en temas donde ustedes son los expertos, yo soy economista, entre la plataforma continental y el océano, ¿no? No ha sido sencillo definir esa línea costera, por todo lo que ustedes saben, ¿no? Es también algo que se mueve. Entonces, el trabajo de la contabilidad oceánica y de los ecosistemas tiene que ver mucho con la disponibilidad de datos. Para el INEGI representa una colaboración muy estrecha entre dos direcciones generales que tenemos en el INEGI, dos unidades, que es la de Geografía, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y la de Estadísticas Económicas. La de Geografía, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, pues es la que aporta los insumos a estadísticas económicas para hacer esos cálculos. Pongo un ejemplo. Se saca en algún momento el PIB ecológico, donde dice, por todo lo que produce el país en un año determinado, ponerle valor a el agotamiento de los recursos en proporción del PIB, si recuerdo 4 punto y fracción, sí, es importante, ¿no? Y cuando da a conocer eso el INEGI, pues sí, tiene un impacto. Eso ya es ponerle valor, o sea, producir en el sector agrícola, secundario, en el terciario, pues significa estar utilizando recursos y ese uso de los recursos en muchas ocasiones se da de una manera donde no se da la posibilidad de estar dando la pausa necesaria para el reemplazo, para la recuperación. Entonces hay degradación y esa degradación se valora en términos del PIB, en el 4 punto y fracción. Y también nos permite decir y cuánto es lo que como país estamos aportando de ese valor nacional para la protección del ambiente. Bueno, no es el 1%, es menos. Entonces, muy rápido ahí tenemos ese salto. Ya ir a unas cuentas oceánicas significa llegar a más detalle en esto que les estoy platicando. Entonces ya para eso sí necesito la presentación. Por favor, me van diciendo del tiempo, porque no, sí, cuando ya tenga 5 minutos o 4 o 3 me dicen para... ¿Tengo que apuntar hacia algún lado o aquí le doy mejor, no? Bueno, empieza la presentación hablándoles un poco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Por ahí del 2008, 2009, no recuerdo bien, se crea el INEGI como órgano autónomo y para eso se emite una ley, que es la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, donde se dice el país requiere de un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, lo coordina el INEGI, pero también genera información el INEGI para alimentar ese sistema. En él están involucradas todas las unidades del Estado, que es la Administración Pública Federal, y bajo un esquema de coordinación y colaboración
se construye la estadística oficial del país. La que es de interés nacional es de uso obligatorio en los 3 órdenes de gobierno en todo el proceso de planeación, es decir, en el diseño, en la implementación y en la evaluación de la política pública. Se compone por 4 subsistemas. A mí me toca presidir uno de esos 4 subsistemas, que es el de información económica. Sí. Yo estoy en este foro porque, les insisto, estamos en la tarea de valorar los ecosistemas y hacer cuentas oceánicas. No lo hacemos solos, tengo que insistir en ello. De inicio lo hacemos junto con otro subsistema que es el de geografía, medio ambiente y recursos naturales, que es ahí donde se está interactuando con todas las unidades del Estado que generan información. Tenemos 2 años para atrás que se ha trabajado mucho en una plataforma. En otro momento les podemos dar más detalles de esa plataforma, donde básicamente buscamos que los que están generando información la depositen en ese centro de datos para que se comparta y la puedan usar diferentes usuarios, dentro de ellos el INEGI, para construir las cuentas oceánicas. ¿Qué es lo que buscamos como coordinadores de este sistema? Que la información que se esté compartiendo tenga ciertos atributos: calidad, pertinente, veraz, oportuna. Solo me detengo al de calidad, es decir, que ningún dato se dé a conocer sin darse a conocer el metadato, que es el alcance de la propia cifra, y si se está construyendo a través de un proceso, como puede ser una encuesta, como puede ser un registro administrativo, que seamos muy claros en la metodología. Eso nos parece fundamental porque permite conocer el alcance. Metodología que, por supuesto, siempre está sujeta a revisión. México tiene alguna experiencia en el tema de contabilidad ambiental. Se construye las cuentas ambientales y sus agregados económicos desde 1989, 1991, las cuentas económicas y ecológicas de México, y se participa en un proyecto de Naciones Unidas para valorar ecosistemas. Si recuerdo, ahí fueron 5 países, Sudáfrica dentro de ellos, México fue uno, y a quienes les da financiamiento Naciones Unidas y la Comunidad Europea en este caso, pues es a los países que ve que tienen organizado su sistema nacional de información. Fue el caso de México, y de ahí llegamos a conclusiones interesantes. Si recuerdo, uno es la aportación de la polinización, que se llegó a definir en proporción del PIB en 0.7%, si recuerdo bien. O el valor de la captura de carbono, que se llegó a definir aproximadamente del 1.7 como proporción del PIB. Eso es lo que nos permite tener información, aplicarles metodologías que en el tema de océanos tengo que se están construyendo. No se tiene hoy definida una metodología por la comunidad internacional, aprobada, validada, consensuada, sino que está en construcción. Lo que ahorita tenemos como referencia es el marco central de la contabilidad, que es un manual de cuentas nacionales que realiza la ONU, la Comisión de Estadística. Acaba de actualizar en este año, después de que llevaba como 8 o 9 años con una versión anterior, porque son temas muy complejos. Nada más para, no quiero meterme mucho al tema porque no es el que nos ocupa. Una de las cerca de 150 modificaciones es que se tome en cuenta ya en la contabilidad de un país la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es lo que se está derivando a partir de la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre con los océanos? Bueno, me queda muy claro la importancia de este ecosistema y lo que hoy está enfrentando en términos del cambio climático, la acidificación y muchas cosas que están repercutiendo en
el equilibrio de estos ecosistemas y que tienen un impacto, por supuesto, en la cadena de suministro. Aquí me estoy viendo muy económica, ¿no? La cadena de suministro alimentaria del país y que tienen un impacto en las comunidades, sobre todo que viven muy cerca de la costa, ¿no? Entonces, INEGI está aportando datos todos los días de tipo económico, geográfico y sociodemográfico para conocer más de este tema. Está el proyecto que les decía desde el 2020, donde se diagnosticó cómo estaba el país en el tema de océanos. Se emitió un documento que sintetiza las conclusiones de ese diagnóstico y se empezó a hacer un trabajo muy coordinado, sobre todo con Conavio, para identificar por dónde podíamos empezar. Se decidió empezar, es la prueba piloto en la que estamos trabajando, por el lado de manglares. ¿Por qué? Bueno, saben la importancia que tienen captura de carbono manglares, saben la importancia que tiene el país en términos de este ecosistema y este recurso a nivel mundial. Por eso estamos empezando con manglares. Esto ya se los dije de alguna manera. Bueno, también en términos de protección costera, de este ecosistema de los manglares. ¿Cuáles son los retos que vemos hacia adelante? Bueno, uno es la gobernanza de esa plataforma. A lo mejor la parte tecnológica del software es sencillo. La parte compleja es cómo vamos a generar la interoperabilidad de tal manera que le facilitemos a los que van a estar alimentando la información que no tengan que hacer reprocesos de sus propios datos y que puedan fácilmente dejarse caer en esa plataforma, y cómo administrar los permisos para ya las consultas a la información disponible. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Tenemos avances importantes, ya tenemos prototipos. Si gustan en algún momento para un tema ya de interés particular, podemos hacer una reunión para que conozcan el prototipo sin mayor problema, ¿no? Nos interesa la participación de la academia, por supuesto, siempre que tenemos algo inicial. Pongo un ejemplo. México tiene cerca de 7 cuentas satélites, que una cuenta satélite es donde buscamos profundizar en algún aspecto de la vida nacional vía la contabilidad, vía las cuentas nacionales. Una cuenta satélite es la de turismo, ¿no? Entonces, cuando empezamos una cuenta satélite, cuando empezamos un proyecto piloto, siempre buscamos crear un comité técnico muy especializado con quien peloteamos las preguntas, las respuestas que le estamos dando a esas preguntas, y así ir aprovechando el conocimiento que a través sobre todo de la academia pueda aportar y tener el mejor ejercicio en ese primer saque a la medición de un fenómeno en particular. No es la excepción de este piloto para la contabilidad, en este caso concreto de los manglares. A grandes rasgos, ese sería mi intervención. Me pongo a sus órdenes si hubiera alguna otra pregunta. No sé si de las dos quedó pendiente la respuesta alguna. Sí, claro, a grandes rasgos, por supuesto que nos respondió para saber qué se hace. Bueno, en qué momento o cuál es el estatus que guardan estos datos con respecto a lo de los océanos, sobre todo cómo va a funcionar. Muchísimas gracias, maestro. No sé si sea buen momento para si tenemos alguna pregunta o continuamos con el panel. Si quieren, continuamos con el panel. Muchísimas gracias, maestro, por su intervención. Pasamos entonces con la intervención del doctor Eric de la Barrera. Bueno, justo retomando lo de la retroalimentación y aportes, muchas gracias, a los sistemas alimentarios acuáticos, doctor, preguntarle también dos cuestiones concretas. Primero, ¿cómo es que la investigación básica en pesca y acuacultura fortalece la soberanía y seguridad alimentaria?
y si pudiera compartirnos algunos ejemplos y posteriormente cuáles son los retos y oportunidades que la academia tiene para atender la agenda alimentaria en México a través de los alimentos azules. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por, o sea, al doctor Díaz por invitarme hoy y también a IDF, que creo que es un tema que nos interesa mucho en el PUAS. Y pues para esta importancia y las contribuciones de la academia, pues ya el doctor Vidal ya nos hizo un panorama muy bueno y y la doctora Lango también ya nos puso la agenda de qué es lo que necesitamos hacer para que tenga efecto. Entonces, pues ya, muchas gracias. No, no es cierto. Creo que yo hablaría más bien de la importancia de la investigación científica y de las humanidades. Ahora en el panel, en los paneles que siguen vamos a ver casos específicos de investigación costera, más marina, más profunda y también continental. Pero pues algunos ejemplos que yo creo que vale la pena resaltar pues son estos pues, básicos sobre la ecología de los peces o de los organismos marinos que utilizamos como comida, incluyendo con la capa de problema del cambio climático, pues no sé cómo funcione, bueno, sí, la conducta cambia con la temperatura, pero también la ecología de las interacciones cambia pues en tierra con temperaturas más altas, pues proliferan los patógenos y las plagas. Entonces no sé cómo le vaya a los peces que también pues, tienen patógenos y parásitos. Entonces, a lo mejor esa es una cosa que deberíamos estar investigando en la academia, que pues sí, eso estudian, por ejemplo, en Mérida, no sé si con cambio climático, pero sí, estas interacciones. Y, y mencioné también el componente de las humanidades porque pues creo que ese es el eslabón un poco perdido de nuestras discusiones académicas, porque pues sí, entendemos más o menos cómo está cambiando los sistemas de soporte de la vida en el planeta, entendemos muy bien la ecología, sabemos qué preguntar, pero pues finalmente estas son actividades humanas y pues la comida o todos los sistemas alimentarios pues son uno de los componentes más, yo creo que no hay otro componente más transversal que la alimentación, aunque es mi prejuicio por trabajar en la entidad de comida de la UNAM, pero pues viene desde la termodinámica de que es la transformación de la energía que llega del sol hasta pues, cosas de justicia y acceso. Entonces, una cosa que también se está estudiando en la academia es, por ejemplo, la gobernanza de cooperativas de mujeres pescadoras en la costa de Jalisco y también en Yucatán. Seguramente vamos a ver qué están haciendo en la península. Pues estas comunidades donde pues no hay, son comunidades principalmente femeninas y pues son las que tienen que hacer toda la tarea y toda la organización, incluyendo, porque pues, los hombres están migrados a las ciudades de Estados Unidos, y en un sector que es pues muy masculino, opuesto a los cuidados que están muy feminizados, pues toda la pesca y la acuacultura tienden a ser, por lo menos en la parte más primaria, muy de hombres. Como eso que platicábamos en el receso, que en el foro en Mazatlán de Secretaría de Agricultura, pues también hicieron hincapié en que a estas alturas todavía no dejan subir a las mujeres a los barcos pesqueros porque traen mala suerte. Entonces dices, pues, ya. Entonces, pues, todas esas cosas estamos estudiando también, pues, por ejemplo, en la academia. Por ejemplo, también ahí en Michoacán, el grupo de la Universidad Michoacana está pues, estudiando el pez blanco de Pátzcuaro y cómo cultivarlo y cómo prepararlo, porque aparentemente su fisiología y su nutrición es comparable con la de algunos peces marinos, entonces, o en el Alto Golfo,
en el Golfo de California, pues paralelo a la protección de la vaquita marina, pues también hay estudios en la base de cultivo de totoaba, que es el pasajero accidental, que todos nos concentramos en la vaquita, pero pues en realidad también el problema viene de la pesca de la totoaba. Entonces, o también en la península están, en la otra península, sí es cierto, todo está concentrado en las penínsulas. Pues también ya resolvieron cómo cultivar al pulpo maya que salió en una de las láminas, aunque creo que era más bien para estudios de conducta, pero pues ya esa tecnología de cultivo se puede extender a acuacultura sostenible. Entonces, pues tenemos todo desde pues, las necesidades de nutrición o ambientales de la comida, de la proteína, hasta pues, la gobernanza de las comunidades y la interacción con los sectores productivos y con el sector público. Entonces, pues en todo eso puede contribuir la academia. Y hay casos que pues, son más exitosos. Claro. Sí, claro, por esta parte, qué bueno que mencionó la parte humanística y también la cuestión de las actividades que todavía se dividen, ¿no? Entre cuáles le tocan a los hombres y a las mujeres. Finalmente sería algo que a lo mejor cuando hablamos de alimentos azules no está tan visibilizado, pero sí, definitivamente es un tema que tenemos que atender también. Me parece que tenemos unos minutitos más. No sé si quisieran entre los dos quizá tener algunos comentarios finales antes de pasar. Me parece que damos espacio para preguntas. Ok, perfecto. Entonces, ¿les parece si nos vamos con preguntas y probablemente de ahí surja más? Ok, muchas gracias. Tenemos una primero. ¿Cómo podemos incorporar la dimensión sociocultural basada en derechos de las comunidades costero-pesqueras a estas iniciativas, proyectos y agendas? ¿Se ha considerado la pertinencia cultural en la agenda de los alimentos azules? Justo lo que mencionábamos de la parte humanística. Sí, adelante, doctor. Pues justo para eso es uno de los retos, pero no nomás de la academia, sino yo creo que de esta civilización occidental, que justo ese es un problema de diseño institucional de todos los países donde el sector de producción de alimentos es básicamente una industria. La industria de la agricultura, la industria de los alimentos azules y el personal que trabaja en ella. Y por otro lado está pues, el bienestar humano. Entonces está esta desconexión de la producción y la transformación de alimentos con el consumo de dietas saludables. Entonces para eso, pues eso existe en todos los países. Y pues así funciona porque pues si es de pura buena onda, pues no se fomenta la pesca o la acuicultura. Y entonces pues ahí es algo que tendríamos que cambiar, pero en todo el mundo. Justo esta desconexión. Y otro reto, justo esto para la pertinencia, pues tiene que ver con el componente gastronómico y cultural de las cadenas de valor y del sistema alimentario, que pues eso veíamos como también al principio, como 20% de la proteína animal que se consume en el mundo viene de alimentos marinos, pero en México es como la mitad, es como 8. Entonces, aunque sí vimos que como 40% de la población, era como un tercio de la población de México, usa ese 20%. Entonces un reto que tenemos es también ver por qué la gente por qué no comemos más mariscos. Claro. Si me preguntan, aunque yo soy continental, pues es la comida más rica. Y ya, entonces, entonces, pues también ahora que estamos estudiando transiciones alimentarias, pues es ver el proceso de decisión de la gente de por qué come más o menos res o más o menos basado en plantas, pues también ver cómo fomentar que la comida azul, especialmente la de acuicultura sostenible, pues venga a esa parte. A lo mejor va a haber que regresar a las épocas de Tepepan, de que te vendían los filetitos de fauna de acompañamiento, que pues es proteína muy buena. Algo así. Entonces,
a lo mejor ahora que ya va a estar prohibido la venta de dulces y refrescos en las escuelas, claro. a lo mejor ahí podemos hacer intervenciones nutricionales y pues ya eso también empieza a cambiar la cultura hacia los padres. Claro, sí. Entonces, pues, sí proceso complejo. Hay que reinventar la sociedad. Claro. Maestro, ¿quisiera usted contribuir? Sí, bueno, siempre es muy importante cuando tenemos un proyecto como es un censo, que el cuestionario que utilizamos se dé a conocer previamente y en los periodos que se abren para consulta pública, recibir aportaciones de todos los sectores. ¿Por qué? Porque se diseñan con recomendaciones internacionales, por supuesto, atendiéndolas, pero también la realidad va cambiando y siempre en la academia, en los propios grupos que viven el fenómeno de manera directa, como protagonistas, no lo están estudiando, sino que son el que está en la pesca artesanal, etcétera. Esos colectivos llegan a hacer aportaciones importantes. ¿Qué es lo que hemos buscado? La interseccionalidad, es decir, que al ser un censo nos permita hacer cruces que revelen y den luz de grupos muy específicos para ver las brechas, ¿no? Por ejemplo, en el censo económico vamos al sector pesca, lo hacemos cada 5 años. Hago el comercial, en un mes, el 24 de julio, damos a conocer los resultados definitivos del censo pasado. Entonces, ahí hay una gran riqueza de información y podemos explorar esa interseccionalidad. Una de las cosas que nos preguntan mucho es lo informal, ¿no? En la actividad económica. Y ya INEGI ha sido muy claro en decir, vamos a considerar informal todo lo que tenga estas características. No hay seguridad social, etcétera. Entonces, ¿cómo está la informalidad en el sector pesca por entidad federativa? Es una pregunta interesante por todo lo que conlleva. Pues en un mes vamos a poder tener esas respuestas. Y ya para cerrar, hay otras encuestas en hogares, una que me gusta mucho, no sé si la conozcan, la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Estamos 7 días en el hogar preguntándole cómo destina, cómo distribuye su ingreso entre toda la gama de productos y servicios. Y ahí veíamos los datos antes del evento, 296 pesos, de acuerdo a la última ENIC del 2022, es lo que gasta el trimestre el hogar en productos de pesca y mariscos. 296. Pero esa encuesta divide a la población por deciles de hogares. Entonces podemos encontrar la gran diferencia entre el decil 1 y el decil 10, que me parece muy interesante. Entonces, yo a esta pregunta que hacen, a lo que iría es, siempre están ahí los datos con la posibilidad de hacer cruces más allá de los tabulados que presentamos. Incluso tenemos un laboratorio de microdatos donde preguntas muy específicas de la academia pueden hacer un protocolo y les damos ingreso a ese laboratorio de datos. Muchas gracias, maestro. Y justo, bueno, la segunda pregunta va también en ese sentido. Preguntan, ¿es posible sumarnos desde la investigación antropológica a esta red de investigación más amplia? Sí. Bueno, pues justo, es que justo, pues sí, es como cuando tienes, pues dices, pues voy a hacer mi palanqueta de algas, pues el gas, yo creo que más bien sí sirve para biodiesel, no para biodiesel. Voy a hacer mi palanqueta de algas de sushi y pues la llevas y nadie se la come. Entonces, pues más bien, justo la investigación antropológica es la que nos dice pues qué come la gente y por qué se la come. Y pues ahí también siendo más manipuladores o más bien más pensando en estas transiciones alimentarias, pues queremos ver cómo acelerar esta transición. Entonces, porque también, pues, si nos esperamos a los cambios culturales, generacionales, pues ahí también desde la academia vamos lentos, porque decimos, pues ya sacamos el paper y deciden por eso, pero
pues tenemos que también meterle turbo. Entonces, un poco pensando en cuestiones mercadológicas que tienen que ver con conducta y con conducta y con culturas, pues ahí a lo mejor también va a haber que entrar, aunque no al extremo de estos alimentos o de estas cosas que se comen, que están diseñadas para que no te tengas que comer toda la bolsa de dulces o salados, pero sí ver cómo, eso, entender el proceso de decisión de la gente, pues ayudar a hacer estas transiciones, incluyendo pues ver dietas tradicionales o dietas futuras o cosas que son más sostenibles. Por ejemplo, también platicamos hace rato del bienestar animal y pues ahora que todo el mundo dice que hay que comer menos reses, justo por cuestiones ambientales y de bienestar del animal, pues ahorita todo el mundo dice que hay que comer vacas de pastoreo libre, pero esas pues sí son más contentas, pero son más contaminantes que las vacas de establo que comen maíz y dietas balanceadas, porque pues, está más intensificado. Entonces, pues ahí es uno de los dilemas que pues, nos tendrían que ayudar a entender los antropólogos. Y yo iría más allá también pues, de las artes culinarias, que pues, también se ha visto que las cocineras y chefs innovan o dicen, pues va a este platillo. Y todo el mundo dice, porque está muy caro. Pero después eso permea a versiones adaptadas que se vuelven mainstream. Entonces también ahí también tendrían que echarnos la mano. Como ahora que todos comemos quinoa, por ejemplo. Sushi de arrachera. Es un entramado muy complejo, maestro. Sí, bueno, definitivamente en la medida que un equipo sea interdisciplinario, va a abonar más a la interpretación y a la derivación de conclusiones. Concretamente, la disciplina de la antropología es una disciplina que me parece, esta es una hipótesis, que generaciones como la mía no estamos tan familiarizados con su aportación. Yo cursé aquí en la UNAM y yo lo que recuerdo son los sociólogos como los que estaban en el estudio de todas las relaciones sociales alrededor de la producción, ¿no? Yo decía, los sociólogos en las relaciones sociales de producción, los economistas en la forma de producción, ¿no? Hoy descubrimos y tenemos más claro que, por supuesto, igual están los antropólogos. Entonces, sí, yo coincidiría mucho en que siempre va a sumar tener en los equipos interdisciplinarios esa visión. Gracias, sí, esa cuestión de ser multidisciplinario, ya no nada más el arquitecto, el sociólogo se enfoca en eso, sino que ya puede ser mucho más amplio el rango. Me dicen que hay muchas preguntas, nos da muchísimo gusto en el Padlet, pero justo para seguir con el programa, más bien les invitamos a que las sigan poniendo en el Padlet, eventualmente se las haremos llegar a nuestros ponentes y para que de ese modo les puedan contestar. Muchísimas gracias por la participación y con eso cerramos este primer panel para dar paso a nuevamente a nuestra maestra de ceremonias. Muchas gracias, les agradecemos su participación.